La discusión a propósito de la intención del voto es muy importante. Averiguar qué hay detrás del consciente individual de los votantes, cuáles son sus impulsos, sus prejuicios, sus filias, sus fobias, sus miedos como determinantes del voto que va a emitir en una elección, merecen un análisis detallado y a profundidad. La gente habla de sus preferencias electorales, pero el voto, que es el acto supremo del acto democrático, suele tener muchas motivaciones detrás. Claro, es más, y quizá incluso más importante que preguntar ¿por quién vas a votar? Deberíamos de preguntar ¿por qué vas a votar? Es decir, ¿qué te mueve a votar? No, pues a mí me mueve el castigo. A mí me mueve el rumbo que llevan las cosas. La me esperanza. gusta. O me mueve la siento en esperanza. O me mueve el candidato. Pues para mí son las propuestas que pues las que nos interesan, es lo básico. Pues básicamente en sus propuestas y cuáles son sus posturas. Su trabajo, el trabajo que vayan llevando a cabo, ¿no? Primero en la formación académica, para mí es muy importante la forma en que se dirigen a la sociedad, al público, a la gente. Que tengan inteligencia política, social, económica, en calidad moral para representarnos. Cómo ve el todo, no nada más detallitos, un programa de gobierno global, un programa de gobierno así en conjunto, no nada más un solo sector, ni una sola área, ni quiero que vea por las mujeres solamente, no, quiero que que me dé toda la panorámica de lo que va a ser en 6 años. Antes de pensar si es Pedro Juan o varios, es por qué estoy entregando mi voto a esa persona. Yo creo que lo primero yo creo que los mejores, ahí te va mi hipótesis. Los mejores tipos de votos son los que conocen el gobierno que han tenido. Sí. O sea, un ciudadano que está informado y sabe cómo ha funcionado un gobierno. Y como sabe cómo ha funcionado un gobierno, con información castiga o premia. Yo creo que ese es el mejor voto. Yo creo que el voto informado, el voto que comparas, contrastas, analizas, finalmente yo creo que es el voto ciudadanamente mejor calificado. Claro. Pero fíjate, yo miré un poquito más atrás primero ver la gran importancia histórica y efectiva que tiene votar. Sí. El hecho de que tú decidas quién te va a representar en los cuerpos legislativos o quién te va a gobernar, pues es muy reciente en la humanidad, ¿eh? Sí. Es relativamente muy reciente. Entonces, esta libertad con lo que lo hacemos ha sido el resultado de una lucha, caray, a nivel de la humanidad larguísima y a nivel de México, no digamos, ¿no? Sí, como que ya estamos en los matices. Antes nos peleábamos por votar. Ahora ya es, este voto, ¿cómo lo exigimos el desmenuzamos? derecho a que nuestro voto sea respetado, sea contado. Eso era lo importante. Fíjate qué bueno que ya cambió la Sí. pregunta, ¿no? Sí, Y ahora ver, es, ¿cuál eso el ya motivo? lo tenemos dado. ¿Cuál es el motivo de tu voto? Yo primero diría que lo que hay que ver es el gobierno que uno tuvo. Ajá. Si te gusta, ya estás del otro lado, pues ya dices, voy a votar por el mismo rumbo, eso es muy fácil, ¿no? Pero si no te gusta, todavía se te abren muchas opciones, ¿no? Porque dices, no quiero, hay que castigarlo. Sí, ¿y por qué sería el castigo? Porque en tu opinión su desempeño no fue el adecuado. Claro, no te gustó cómo se... Mira, por ejemplo, si es en un ámbito local, no te recogían la basura. La calle está llena de hoyos. En el ámbito nacional, pues los grandes problemas nacionales, si hubo inflación, Claro. si creció el desempleo, Claro. si los precios, bueno, ya mencionamos la inflación. Si te aumentaron los impuestos. Si te aumentaron los impuestos. Hay muchas señales de la vida cotidiana por las que tú analizas una opción política. La distinción entre izquierda y derecha viene de la Revolución Francesa, cuando los partidarios de la monarquía se sentaron a la derecha y los más radicales, los jacobinos,
se sentaron a la izquierda en la Asamblea Constituyente de 1789. Con el tiempo, la distinción ha cambiado y se ha vuelto borrosa. Algunas demandas, como la seguridad social, han sido retomadas por ambas partes. Actualmente, ser de izquierda significa buscar mayor igualdad social y económica, defender derechos de género y grandes sistemas de seguridad social y preferir la intervención estatal. La derecha, por su parte, suele defender el libre mercado, ser conservador en términos sociales, nacionalista también y antimigratoria. ¿Cómo cambian los tiempos? En México, fíjate que es interesante, después de la apertura democrática empezamos con un tripartidismo. Te digo que por eso se te abren muchas opciones aquí en México. Sí, claro, tan sencillo que sería no me gustó, voy con el otro. Nada más tengo 2 colores. No, incluso todos giraban en torno al centro, era o centro izquierda o centro derecha o el mero centro. Sí, por lo menos para presidente, ahí tenemos 4 opciones. 5 opciones. ¿Cuántas opciones tenemos? Ya me hice bolas. Son 9 partidos, ¿se acuerdan? Sí, no, pero como están en coalición, entonces tenemos un independiente y 3. Son 4 opciones. Son 4 opciones. 4 opciones para la presidencia. Entonces, mira, de las opciones que uno tiene, que se te pueden abrir según el sistema de partidos, partido dominante, el bipartidismo, o en nuestro caso el tripartidismo, pasamos rápidamente a las coaliciones, que van a complicar el voto un poquito a la hora de cruzar. Pero como tú eres funcionaria de casilla, tú me vas a dar a mí una clase. ¿Qué te parece? Ahorita te voy a explicar, pero está complicado, ¿eh? Un candidato. Tienes que fijarte de lo que propone, ¿va? Es muy difícil no asociar a un candidato a un partido político. Ay, pues los dos. No, los dos definitivamente. Por ningún partido ni por ningún candidato. Es importante votar por la representatividad que pueda brindarte. Yo creo que las dos. Afecta más al partido político que el candidato. Yo voy más por el candidato que por el partido. Partido porque creo que en base al partido se basan todos los ideales que todos tienen y es como el curso que va a seguir la presidencia o ya sea la candidatura a la que vayan. Es pan con lo mismo, lamentablemente. Pero bueno, detrás del voto de cada ciudadano hay distintas intenciones y distintos impulsos, dijimos. Así es. El más fácil de explicar, pues es el voto duro, ¿no? El voto duro, que es el que emite el militante, ¿no? El militante de un partido. El militante o líder sindical, no líder sindical, sino miembro de un sindicato que está con el sindicato y saben que siempre van a tener ese voto. Etcétera, y que difícilmente lo va a cambiar. O por tradición, como tú habías dicho. O por tradición. Sí, ese es el voto duro. El que voto antes duro. le decíamos el voto de los priistas, que son en serio priistas. ¿Verdad? Así. Ese se ha ahí venido haciendo un poco más difuso, porque ya no hay ideologías detrás de los partidos, Sí, ¿no? ese se ha reducido. Ajá. Y ahora tenemos el voto útil. El voto útil es cuando el votante tiene ante sí un candidato que lleva ganando en las encuestas por un buen trecho, pero que no es de sus preferencias, opta por votar por el que va en segundo lugar y trata de hacer una especie de proselitismo. El voto útil, ¿no? Que ese no importa, no está muy identificado con un candidato o una propuesta, pero le parece que en ese momento es importante para cambiar algo, para evitar algo, por miedo. también es el voto del fiel de la balanza, ¿no? Cuando Sí. tu opción, cuando no estás de acuerdo con la primera opción, entonces te vas con la segunda, aunque no sea el de tu predilección, el que no concuerdes ideológicamente con ellos. Pero que lo ves sencillamente que tiene no más quieres que gane posibilidades el que de está en ganar. primero. Exacto. ¿Sí? Aunque dicen que, bueno, a medida que las culturas políticas se van haciendo más participativas, la gente va reflexionando más su voto. Es decir, de un voto espontáneo o duro puede pasar a un voto más reflexivo, más racional. Claro, ¿Sí? aunque no esté necesariamente identificado de manera permanente con un partido. Ajá, La coyuntura puede delimitar ese voto, Claro. ¿no? Una coyuntura de guerra, por ejemplo, Así es, ¿no? Entonces, así en una es. coyuntura de guerra, pues yo no estaba muy con ese candidato, pero ahorita es el que necesito. Oye, y hay otros votos, pero creo que los que estamos diciendo son los más importantes, pero me falta uno, que es el de tu tipología. Por favor. Bueno, mira, ese voto nació. ¿Cómo es ese voto? ¿Cómo se llama? ¿El voto? Es el voto, sí, eso.
El voto Ingesu, aquel voto que se emite como resultado de la última reflexión que hace el votante, ya en la mampara, en el último momento dice Ingesu y dirige la crayola hacia otro candidato. Que ese es el voto que se llama también de la última reflexión. Ajá. Tú puedes tener las 20 motivaciones que dijimos antes, pero te vas acercando a la mampara donde vas a definitivamente usar tu voto. Y la ¿Pero última cómo era el reflexión voto? dices... ¿Ingesu? Ok. Ingesu. Ok. Entonces tú dices, híjole, mi convicción de partido me dice que vote por acá. Y entonces, híjole, pero ¿qué va a pasar? La seguridad no va a estar garantizada. Entonces me digo, Ese voto me gusta. Bueno, pero... Y que además sales diciendo, te pregunto, ¿y por quién votaste? Por mi partido, porque siempre he votado. Lo que creo que sí vale la pena que un ciudadano vea antes de votar es cómo funcionó un gobierno, qué propone para un gobierno otro partido distinto al que esté gobernando, y la trayectoria de los aspirantes. Así es. ¿No? O sea, un poco eso, al margen del miedo, la tradición, el voto duro que estamos diciendo, pues se pueden fijar en eso, ¿no? El caso es que lo hagas con libertad plena de conciencia. Y además Vota en un voto es un conciencia. voto. Un voto es un voto. Es muchísimo, pero es solo eso. Es muchísimo. Solo. Es Sí, sí, muchísimo, pero es solo eso. sí. Es uno. Pues no realmente, porque pues todos los candidatos te pueden caer demasiado bien, pero pues es por las redes sociales y toda la burla que les hacen. Sí es importante el hecho de que tengan cierta empatía conmigo. Más que me caiga bien, creo que es importante que me inspire. No, no importa. Solo nomás debes de fijarte si su trabajo lo va a hacer bien o no. Eso es todo. Es una pregunta que no tiene relación con la eficiencia del gobierno. Tiene que ver simplemente si la persona que está en el cargo es eficiente, tiene conocimiento para hacerlo, pues merece la oportunidad. Lo que vamos a tener que indagar con calma es cómo ahora las opciones se agrupan. No solamente se desdibujaron las ideologías, sino que se juntaron ideologías tradicionalmente contradictorias. Y esas agrupaciones que se llaman frentes, se llaman coaliciones, pues así van a aparecer en la boleta. Nos la simplificaron, la boleta. Nos la simplificaron, porque lo que vamos a ver es el nombre del candidato. Pues sí vas a votar por un candidato, pero ese candidato lleva 3 o 4 banderas. Sí. Entonces, ¿qué haces con tus motivaciones, no? Oye, maestra, y te digo maestra, ¿Por qué me dices maestra? porque me vas a tener ahorita que explicar que es un Me ejercicio intimidas. demoscópico. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pero sí sé. Ah, ¿sí sabes? Claro, son ejercicios estadísticos. Estadísticos, ¿y qué más? Sí. No, tú eres el sociólogo. Ah, bueno. Es mirar al pueblo. Demos pueblo, scopeuo en griego es mirar. Decía Leonora Carrington que tenías que tener un ojo en el microscopio y el otro en el telescopio. Y creo que las encuestas y la demoscopía justo hacen eso, porque agarran una pequeñita parte, pero Sí. al agarrar esa pequeñita parte, antes de hacerlo, saben cómo es más o menos todo Tienen el para telescopio y el poder, microscopio. claro, para poder elegir una partecita. O no puedes ir solamente a una colonia a preguntarles qué piensan de tal cosa o por qué Claro, van si a vas a votar. una colonia de ricos, no te va a decir lo que Lo piensan mismo que los te va a dar una mexicanos en una zona De clase media. de clase popular. O de clase popular. Entonces, las encuestas lo que hacen es que, primero, tienen que tener un diagnóstico muy claro de cómo está compuesta la sociedad. Si hay más mujeres que hombres, si hay más Jóvenes que viejos. campesinos que industriales. Para jóvenes poner que viejos. un cacho de cada segmento. Así es. Y eso ya te hace representativa la muestra. Así es. Oye, pero ¿sabías que son muy recientes las encuestas? En los años 40, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Laszlo
Radvanaji, comenzó con los estudios sobre opinión pública en México. Realizó más de 80 encuestas en temas como la industrialización mexicana o incluso el tamaño del bolillo. Sin embargo, fue hasta los años 80 que se popularizó su uso en materia electoral. Durante la campaña presidencial de 1988, el periódico La Jornada, por ejemplo, empezó a publicar las primeras encuestas de intención de voto para revelar cómo iban las campañas electorales. Con ello, se ha corrido el riesgo de que la gente las interprete como predicciones sobre resultados electorales. Y las encuestas no son predicciones, son una fotografía del tiempo y en el momento que se levantan. Pues la lluvia nos ha traído este rincón en particular. Sí, tuvimos que venir a refugiarnos aquí con... Un rincón de cálculo, de análisis, de reflexión, fíjate. Sí. Qué bonito es el juego del ajedrez. Parece ser que... Pues el no está lo conocía mirando, yo, ¿eh? Está analizando el juego del otro y está explicando la próxima movida que va a hacer. Y te apuesto que lo hace sin encuestas. Sí. Es que ahora ya parece que las encuestas son así como los Para oráculos. todo, ¿verdad? Los oráculos que nos dicen qué decisión tomar. No te vas de tu casa sin consultar tu encuesta, no el Sí. horóscopo. ¿Cómo están las encuestas el día de hoy? Ya ¿Cómo no es el están? pronóstico del clima. Pues puede ser para ver de qué hablas, Sí. en qué tono lo hablas y de quién hablas bien y de quién no. Pero la primera encuesta de por quién va a votar usted si hoy fueran las elecciones, es del 88. Del 88. Sí. Esa elección del año que decían que votamos en peligro. Sí, en el 88, cuando estaba Cuauhtémoc Cárdenas contra Carlos Salinas de Gortari. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Y contra Cloutier. Así es. Y fíjate que hicieron una solo en la Ciudad de México y ¿quién crees que iba ganando? Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Claro. Ajá. Pero luego la hicieron nacional y ¿quién crees que iba ganando? Salinas. Sí. Fíjate, Para que veas, se eso equivocaron. explica lo que tú me decías antes del microscopio y del telescopio, ¿no? Así es. En un lugar pueden tener una preferencia, pero en otro no. De ahí la importancia de hacer una muestra Claro. verdaderamente representativa. Yo como trabajo no he podido verlas mucho, pero la verdad no sé. Me guío mejor por lo que he investigado yo o por las cosas de que me he enterado yo. No, son una porquería. Convertir a las estadísticas en el instrumento para manipular la percepción de la opinión pública, ¿no? No es un instrumento que no sea válido. El problema es que se volvió en un negocio. Son mercenarios de la estadística. Depende qué parte de la ciudad estén tomando como encuestas, porque a veces no abarcan pues todo el territorio y uno se va con la finta. Pues es que ni sí ni no, es como un punto intermedio, porque puede ser que sí las estén haciendo y que sean válidas, pero en parte no, porque la gente al creer que está haciendo una encuesta en base a, por ejemplo, esta encuesta, pues pueden creer que es hacia un partido en el que se está inclinando la persona, que estás a favor de un partido y pues resulta que cuando votas pues no estabas a favor de ese partido, ¿no? Entonces yo creo que es algo subjetivo. No, porque a veces están muy montadas ya. Nos prestamos mucho para eso ya. No, a veces las respondemos bajo presión o por quedar bien, como que están muy maquilladas y al final de cuentas ya en la casilla es cuando se ve la realidad. No te sé decir. A veces en las encuestas la gente contesta lo que cree que es lo ideal, pero no necesariamente lo que van a hacer, ¿no? Ahora, problemas adicionales de las encuestas es que no siempre la gente las quiere contestar. Exacto. O a veces mienten. O a veces no dicen lo que verdaderamente es su intención. O a veces cambian de opinión. O pueden llegar a cambiar de opinión. Claro, porque las encuestas son una fotografía así de clic, en este momento, así. No se mueva nadie. Y entonces te agarran así y eso no significa que así vas a estar siempre. Puede ser que mañana... No es un anticipo de lo que va a pasar, la encuesta. No. Es una instantánea del momento. Ahora, la idea es juntar muchos momentos. Entonces puedes ver más o menos cómo se está comportando la opinión pública. Si un candidato tiene una tendencia creciente, si uno por más que se mueva, no
no crece, no aumenta. No crece, o por más, no sé, o cae. Pero tienen que ser muchas encuestas a lo largo del tiempo, pero tampoco te reflejan un resultado, te reflejan una tendencia. Claro. Que puede cambiar. Idealmente no debería de influir, idealmente nosotros deberíamos de mantenernos firmes con la decisión y con los intereses que estamos buscando, ¿no? Sí influye porque sabes lo que también la gente opina de ellos y sabes lo que piensa de ellos. Si un candidato va más arriba que otro, pues sabes que la gente está confiando en él. Es como un dato de más, porque no influiría. Yo sé por quién voy a votar y por qué voy a votar por él. Y si va hasta abajo, no me importa. Podría llegar a pasar de que, pues, para que no gane él, podría votar por el segundo, pero al menos yo en lo particular no. Porque pues si ya tomaste una decisión desde un principio, no vas a andar cambiando tu forma de pensar, porque pues, tú te identificas, ¿no? Pues no. No, realmente no, porque tienes que tener fijo qué es lo que tú quieres para tu país. Ya llegaron y están los 3 candidatos o los 2 candidatos con una diferencia de 4 puntos. Ajá. Hay un margen de error ahí que le llaman. No se puede dar por tendencia ganadora el que tiene 24. Porque justamente en el momento de las urnas la cosa se puede revertir. La cosa se puede revertir. Y aparte tienen un margen de error, pero cada vez el margen de error es menos, ¿eh? Sí. Antes sí era de más menos 5 puntos. Ajá. Entonces, si alguien tenía 25 y el otro 20, pues no sabías si en realidad el de 20 tenía 25 porque tenías un error de más menos 5. Pero ahora ya hay encuestas tan milimétricas, tan bien hechas, que hay algunas que ya son de menos de un punto porcentual. ¿Sirven o no sirven las encuestas? Y en caso de que sirvan, dime para qué. Para divertirnos y charlar en la sobremesa, porque para otra cosa no Bueno, sirve. para eso sí sirven. ¿Apostamos? Bueno, una lana.